Semana 5, día 1. Para vencer tenemos que creer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. En los días anteriores, vimos que la vida vencedora es sencillamente Cristo mismo. La vida vencedora no consiste en una mejora ni en un progreso que logremos nosotros, ni mucho menos se trata de un esfuerzo por llegar a ser como Cristo. La victoria se da cuando expresamos a Cristo, quien vive en nosotros. En otras palabras, es Cristo, quien vence en nuestro lugar. Él murió por nosotros en la cruz a fin de salvarnos, y hoy vive en nosotros a fin de vencer por nosotros. Ya vimos una de las condiciones para vencer, la primera es rendirse y ahora la segunda es creer. Creemos que el Hijo de Dios vive en nosotros y que vive su victoria desde nuestro interior. Vimos lo que significa rendirnos. Veamos ahora lo que significa creer. Temo que muchos ya nos hemos rendido, pero aún no somos victoriosos porque todavía no hemos creído. Así que debemos recordar que no podemos vencer si no creemos, aunque ya nos hayamos rendido. Rendirnos se relaciona con el aspecto negativo, pero aún necesitamos creer, que es el aspecto positivo. Si por un lado nos rendimos, y por otro lado creemos, venceremos. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo? ¿Cómo logró vencer? Primeramente se rindió. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él ya había experimentado lo que era. Ya no vivo yo. Pero añadió: y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, la fe del Hijo de Dios. Esto significa que Pablo creía que Cristo vivía en él, y que lo amaba y se había entregado por él. Aunque muchos ya nos hemos rendido, todavía no vencemos porque no hemos creído. Si no creemos, no habrá resultados. Examinemos el significado de la fe, dando especial énfasis a la relación estrecha que existe entre la fe y la victoria. Todo lo que Dios ha logrado a nuestro favor se halla en la Biblia. Dios lo ha logrado todo por nosotros. Podemos enfocar esto destacando tres cosas que Dios nos ha dado. Primeramente, Dios nos dio su pacto. En segundo lugar, tenemos los hechos que Dios realizó por nosotros, y en tercer lugar, tenemos las promesas que Él nos dio. Estas tres cosas incluyen la obra de Dios a nuestro favor. Una promesa es algo que Dios hará por nosotros. Es algo que sucederá en el futuro. Un hecho es algo que Dios ya logró en Cristo. Es algo que ya realizó. Muchas personas no saben lo que es un hecho cumplido por Dios. El Señor Jesús murió por todos los hombres en la cruz, Él murió por todo el mundo, este es un hecho que Dios ya cumplió. Pero, ¿cuántas personas son salvas? Solamente las que creen. Puesto que Cristo murió por todo el mundo, ¿es acaso insignificante que la persona crea? ¿Es una persona salva, ya sea que crea o no? Da igual que una persona crea o no, puesto que Cristo ya murió por todos y puesto que esto es un hecho para Dios. Esto es lo que muchos cristianos piensan cuando dicen que Cristo vive en ellos. Cristo es la cabeza, y nosotros somos su cuerpo. En un cuerpo, la cabeza es la que gobierna, de igual manera, la manera en que la cabeza siente, controla, administra y asume responsabilidad debe ser la misma manera en que los cristianos sienten, controlan, administran y asumen responsabilidad. ¿Cuántos cristianos hoy ven que el Señor Jesús es la cabeza? ¿Es Cristo el que siente, o somos nosotros? ¿Es Él quien rige o somos nosotros? ¿Es Él quien administra o somos nosotros? ¿Es Cristo quien se hace cargo, o lo hacemos nosotros? ¿En qué radica nuestro problema? En que no tenemos fe. Algunos hermanos y hermanas dicen tener fe en Cristo como la cabeza, pero no tienen fe en que la cabeza asume toda la responsabilidad. Muchos todavía no podemos creer esto, no hemos comprendido lo que significa la fe. La Biblia dice que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, Juan 15, 5. No dice que Él será nuestra vid y que nosotros seremos sus pámpanos. No importa si creemos o no, Él es la vid y nosotros los pámpanos. No obstante, solo los que creemos podemos experimentar el fluir de la savia a través nuestro y obtener fruto de su labor. La vida del Señor no corre por los que no creen, así que estos siempre tienen que luchar para laborar y llevar fruto. Si les decimos que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos, es posible que pregunten por qué no pueden ellos trabajar ni llevar fruto. No pueden hacerlo porque no tienen fe. Ellos quizás respondan que como el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, no importa si uno cree o no, puesto que un hecho realizado por Dios es siempre un hecho.
Aquellos que dicen esto no conocen el verdadero significado de la fe. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para poder así comprender y experimentar la fe. Fe no es depositar nuestra confianza o expectativas en cosas naturales o externas, ni en nosotros mismos, sino que al vivir el Hijo en mí llego a tener la fe del Hijo, llego a conocer a Dios como Él lo conoce. Esto verdaderamente es accesible para nosotros porque todo es una realidad en nuestro espíritu, donde mora Dios mismo. Solo a través de la fe, en el Espíritu, toda la obra de Dios a favor nuestro se convierte en una experiencia real y cotidiana para nosotros. Mi pan partido. Palabra clave. Semana 5, día 2. Fe es lo que da sustantividad a los hechos de Dios 1. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 32 al 38. Hebreos 11, 1 habla de la importancia de la fe. Este es el único versículo de la Biblia que define lo que es la fe. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchas formas de traducir la expresión dar sustantividad. Es una palabra difícil de traducir del griego. Dar sustantividad denota la capacidad de hacer algo real. Tomemos por ejemplo la forma de las lámparas, el color de las paredes y el sonido del órgano. ¿Cómo pueden estas formas, colores y sonidos hacerse reales para nosotros? Lo único que comprueba la existencia del color es la vista. Tenemos aquí un cuadro con colores hermosos, verde, rojo y amarillo. Sin embargo, estos colores únicamente pueden tener sustantividad por medio de los ojos. Sin estos, los colores no podrían tener sustantividad, aunque fuesen hermosos. El sonido de un órgano es muy agradable, pero solo puede tener sustantividad por medio del oído. Una persona sorda no podría darle sustantividad al sonido. Los ojos no pueden darle sustantividad al sonido, ni tampoco las manos. Solo los oídos pueden hacerlo. Los diferentes objetos tienen diferentes formas. Algunos son cúbicos. Otros son esféricos, planos, triangulares o curvos. Solamente podemos darle sustantividad a esas formas por medio de la vista o del tacto. Por consiguiente, una cosa es que los objetos existan, y es otra que la existencia de ellos pueda tener sustantividad para nosotros. Existen millones de objetos sobre la Tierra, pero todos ellos dependen de cierta habilidad nuestra para cobrar sustantividad. Lo anterior se aplica igualmente a nuestra fe. Cuando alguien toca muy bien el piano, solo aquellos que tienen oído y saben de música pueden apreciar la música que la persona toca.
No obstante, los que son sordos o los que no entienden de música, no pueden testificar de lo bella que es la música. Lo mismo se aplica a nuestra fe. Todos los hechos de Dios son verdaderos, sin embargo, solo pueden tener sustantividad por medio de la fe, porque la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor Jesús murió y derramó su sangre en la cruz por todos los hombres, esto es un hecho. Pero algunos tienen la fe que le da sustantividad al hecho de la muerte del Señor y se benefician de ella. Otros no tienen la fe. La muerte del Señor Jesús en la cruz sigue siendo un hecho, pero no pueden experimentarla. Necesitamos ver la importancia de la fe. Necesitamos la fe para poder darle sustantividad a los hechos espirituales, para poder llegar a experimentar y participar de algo que es real, de la misma forma en que necesitamos los ojos, los oídos y las manos para poder darle sustantividad a los objetos físicos. Necesitamos la fe para darle sustantividad a la realidad de todos los asuntos espirituales. Por ejemplo, el Señor es la cabeza, y nosotros somos los miembros. Esta unión es un hecho, y no existe posibilidad alguna de separación. El Señor también es la vid y nosotros somos los pámpanos, y no hay posibilidad de separación. Si creemos, recibiremos el beneficio de este hecho, lo experimentaremos. Algunas personas confiesan que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, pero no tienen la savia, la vida. No pueden llevar fruto porque no tienen fe. ¿Qué es la fe? No es un simple entendimiento mental acerca de una verdad. Es percibir un hecho y darle sustantividad. La fe es lo que nos permite experimentar de forma personal en nuestra vida lo que es una realidad en la esfera espiritual, al menos que accedamos al Espíritu y allí la fe del Hijo nos permita experimentar la palabra de Dios, solo conoceremos como un hecho objetivo la obra de Dios. Hemos oído que el Señor murió en la cruz y derramó su sangre para redimirnos. Tal vez estemos de acuerdo con otros en cuanto al hecho de que el Señor murió en la cruz y derramó su sangre para redimirnos. También hemos escuchado que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos y quizás también estemos de acuerdo con esto. Se nos ha dicho que el Señor es nuestra vida, que vive en nosotros y es posible que también estemos de acuerdo en que Él es nuestra vida y que vive en nosotros. Sin embargo, esto por sí solo no puede dar sustantividad a los hechos. Puede ser que nos hayamos puesto a un lado y hayamos visto que somos impotentes e inútiles. Posiblemente hayamos soltado todos los asuntos, pero estos son solo un aspecto, nos falta el experimentar lo que dice la palabra de Dios, vivirlo, darle sustantividad. Debemos darle sustantividad a Cristo, experimentar a Cristo a través del acceder a nuestro espíritu. Esto es maravilloso. Solo requiere un segundo, que nuestros ojos sean puestos en Él, que invoquemos sinceramente su nombre y los hechos que Cristo realizó recibirán sustantividad en nosotros. ¿Cómo sabemos acerca de las riquezas de Cristo? Porque las hemos visto. Colosenses dice que somos llenos de Cristo. ¿Cómo sabemos que somos satisfechos en Cristo? Lo sabemos porque lo hemos visto, lo hemos experimentado a Él. Cuando nos miramos a nosotros mismos, no vemos ninguna plenitud. Pero se nos dice que en Él estamos llenos. ¿Estamos llenos en Cristo? El Señor nos ha dado la plenitud y nos ha dado gracia sobre gracia. ¿Tenemos ya esto? No es asunto de si lo entendemos con nuestro intelecto o no, sino de si tenemos tal fe en nuestro corazón. Dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay duda de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero, ¿dónde se hallan estas bendiciones? La cuestión principal es la fe. Debemos creer que la palabra de Dios es veraz. Una vez más, todo lo que Dios nos promete en su palabra se hace realidad en nosotros para que lo experimentemos y disfrutemos cada vez que nos esforzamos en tocar a Cristo en nuestro espíritu. Mi pan partido. Palabra clave.
Semana 5, día 3. La fe es lo que da sustantividad a los hechos de Dios. 2. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. ¿En qué consiste la fe? Examinemos esto desde el punto de vista del Señor. El hecho de que los cristianos no podamos creer es un gran fracaso. Creer equivale a dar sustantividad a los hechos. Una vez que vemos algo, le damos sustantividad. Una vez que creemos, le damos sustantividad a los hechos y los obtenemos. El problema hoy es que hemos escuchado que el Señor Jesús es la cabeza, y nosotros seguimos orando para que Él lo sea. Debemos más bien darle gracias y alabarlo diciendo: Señor, tú eres la cabeza. Si hacemos esto, se le dará sustantividad al hecho inmediatamente. Lucas 18, 27 es un buen ejemplo. Tan pronto creamos en las palabras sí quiero, todo estará bien. Una vez que tenemos el sí quiero, los problemas quedan atrás. Aun si nuestra esposa está muriendo de alguna enfermedad, mientras el Señor haya dicho sí quiero, todo estará bien. Este es el verdadero significado de creer. Creer significa no pedir nada. Es no pedirle a Dios que haga algo que ya ha prometido hacer. Recordemos que con soltarlo todo no termina el asunto. Si no tenemos fe, no podremos darle sustantividad a los hechos. El color del cuadro solo puede tener sustantividad por medio de los ojos, el sonido de un órgano solo puede recibir sustantividad por medio de los oídos, y la textura de un objeto solo por las manos. Del mismo modo, la palabra de Dios y sus promesas solo pueden recibir sustantividad por medio de la fe. No debemos orar a Dios con incertidumbre. Señor, sé mi victoria. Sé mi vida y mi santificación. Más bien, debemos decirle: Dios, tú eres mi victoria. Te agradezco y te alabo porque eres mi santificación. Te agradezco y te alabo. La victoria es un hecho ya consumado, solo nos resta ir a nuestro espíritu para así poder disfrutarla. Se nos presentan tentaciones continuamente, enfrentamos muchas dificultades, y palabras duras hieren nuestros oídos. ¿Le pediremos a Dios que nos dé fuerzas para vencer? No. Más bien, debemos volvernos al Espíritu y decir: Señor, te doy gracias y te alabo porque eres mi victoria. Señor, tú vences en mi lugar. Te doy gracias y te alabo porque todo lo soportas en mi lugar. Te doy gracias porque tú eres la cabeza y yo soy un miembro tuyo. Tú eres la vid y yo el pámpano. Tú me lo provees todo. Según la palabra de Dios, Él ya nos lo ha suministrado todo, y podemos experimentarlo cada vez que ejercitamos nuestro espíritu, porque todo esto verdaderamente es una realidad en Cristo, quien vive en nuestro espíritu. Una oración natural es Señor ayúdame, pero una oración espiritual es Señor, te doy gracias porque vos sos mi ayuda, vos sos mi fortaleza, cuando te invoco Señor Jesús tu espíritu es el que me fortalece y vence por mí. Vos sos mi realidad Señor Jesús. Cuando fuimos salvos, recibimos una de las millares de palabras que Él habló. Algunos fueron salvos al leer Juan 3, 16. Otros fueron salvos por medio de Juan 5, 24. Otros recibieron la salvación en Romanos 10, 10. Somos salvos al recibir una palabra del Señor. Lo mismo se aplica a la victoria. Todo lo que necesitamos es una de sus muchas palabras. El hombre de Lucas 18, 27, venció al recibir solo dos palabras. Sí quiero. Algunos han vencido por medio de 2 de Corintios 12, 9, mientras que otros han vencido por Romanos 6, 14. Otros han recibido victoria en 1 de Corintios 1, 30. Solo por creer en la palabra. Examinemos ahora lo que no es la fe. La fe no es esperanza, los que tienen esperanza, no necesariamente tienen fe. Al hablar con otros sobre el tema de vencer, si ellos han vencido, nos damos cuenta que no tienen fe si responden: espero llegar a vencer. Esto es como hablarle a una persona acerca de la salvación. Si él nos dice que él espera algún día ser salvo, sabemos que todavía no tiene fe. Algunas personas constantemente esperan que el Señor los salve, y también nosotros muchas veces esperamos que el Señor nos ayude a vencer, oramos constantemente y pidiéndole al Señor que nos haga vencer. Esperamos que el Señor nos haga vencer. A veces decimos que nos hemos rendido y creído, pero todavía seguimos esperando ver algún resultado. Si esperamos ver si esto funciona, no va a pasar nada, porque la fe no es esperanza. La fe no es un sentimiento.
A veces no estamos esperando, ni orando, ni teniendo futuras esperanzas, pero vamos tras nuestros sentimientos. Una hermana dijo que se había rendido y había creído, pero que no se atrevía a decir que había vencido. Esto se debía a que desde el primer día que creyó en el Señor Jesús como su victoria, nunca había sentido nada especial. Creer es tener fe absoluta en algo, los sentimientos no juegan ningún papel en esto. Los sentimientos no tienen nada que ver con si un cuadro es hermoso o no, solo se necesitan los ojos para ver. Los sentimientos son útiles en ocasiones, pero no sirven para entender las cosas de Dios. La mano solamente puede tocar las cosas y sentir su temperatura, pero no sirve para ver una pintura. Las cosas espirituales solo pueden recibir sustantividad por medio de la fe, no de los sentimientos. Podemos vencer por causa de la palabra de Dios. Dios habla, y todo queda hecho. No se trata de sentir alguna fuerza ni de experimentar alguna sensación intensa por unos cuantos días. Para vencer, lo único que se necesita es que tengamos una palabra del Señor. Dios hizo un pacto con nosotros que dice que la mansedumbre, la paciencia, el amor, la templanza, lo que está en Cristo, todo ello es nuestro. Pero cuando volvamos a perder la paciencia y regresen nuestro orgullo, impurezas y fracasos, ¿qué vamos a hacer? Si creemos en la palabra del Señor, vamos a decir: Dios, te agradezco y te alabo porque yo puedo ser manso, paciente, humilde, amoroso y sobrio. Yo puedo ser todas estas cosas porque Cristo vive en mí. Mientras nos aferremos firmemente a la palabra de Dios, todos los temores se esfumarán. Como veíamos recién, la fe no es el producto de nuestras expectativas o deseos naturales, esperanza o sentimientos. La fe nunca podría ser el resultado de nuestras buenas intenciones de creer o nuestra buena disposición natural. Según la palabra de Dios, la fe es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, entonces debemos saber que para poder llegar a participar de esta fe que es la del Hijo de Dios, una fe que nace en Dios, es necesario que vayamos a nuestro espíritu y solo desde allí podremos experimentar tener la fe que agrada a Dios. Cada vez que me veo en incredulidad debo volverme al Espíritu para poder experimentar la fe, experimentar, conocer y disfrutar más a Cristo. Mi pan partido. Palabra clave. Semana 5, día 4. La incredulidad es el mayor pecado. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. El problema más grande que prevalece en los hijos de Dios en la actualidad es la falta de fe en la palabra de Dios. No se nos hace difícil cuando se nos pide que soltemos todo, pero después de soltarlo todo, debería sernos fácil creer. Después de que soltamos todo, deberíamos creer que venceremos. Una hermana había soltado todos los asuntos y los había entregado al Señor. Le pregunté si había vencido, y ella respondió que no estaba segura. Inquirí acerca de la razón por la cual decía eso, y dijo que todavía no había visto los resultados. Le dije sin rodeos: usted ha cometido el mayor pecado que el hombre pueda cometer, el pecado de la incredulidad. Al usted no creer, da a entender que Dios es mentiroso. Dios dijo que usted es un pámpano de la vida y si usted suelta todo dejándole lugar al Espíritu, la vida de Él espontáneamente fluirá por usted. No obstante, usted dice que Dios no la ha librado todavía, pese a que usted ha hecho su parte. Usted está dando a entender que ya cumplió, y que Dios no ha hecho su parte. Ella dijo que esa no era su intención. Le dije: usted debe darle gracias al Señor y alabarlo por haberle dado todo a usted.
En lo práctico, no debemos disgustarnos mucho cuando no creemos como si fuera algo anormal, ya que la duda es la condición normal de mi hombre natural, de mi vieja creación. Sin embargo, si cuando estoy experimentando esta debilidad, me vuelvo a Cristo invocando su nombre, entonces desde mi espíritu la palabra comienza a cobrar vida y allí puedo comenzar a creer con una fe inconmovible producto del espíritu. Gálatas 5:22. La vieja creación adámica duda, siempre duda, pero la nueva creación, en nuestro espíritu, es la que participa de la fe del Hijo de Dios y confiesa y experimenta su victoria. Recordemos que cuando ejercitamos nuestro espíritu experimentamos al Señor como nuestra cabeza y nuestra vida, y creemos que ya lo recibimos todo llega a ser en realidad nuestro en nuestra experiencia. Una vez que creemos, todas las circunstancias, aun las negativas, comienzan a operar para bien en nuestra vida. Cuando la fe es liberada, ningún obstáculo puede impedirnos recibir nuestra victoria. Aleluya. Esta es la salvación. Nuestra fe no es el resultado de un esfuerzo humano, sino la capacidad del hombre espiritual de dar sustantividad a los hechos. Creemos que el Señor es la cabeza, que Él vive en nosotros, que es nuestra vida, que es la vid y nosotros los pámpanos, y que Él vence en nuestro lugar. Cuando creemos, se desvanecen todas las tentaciones, y el Señor lo hace todo por nosotros. Alabamos y agradecemos al Señor por haberlo hecho todo. Recordemos que la palabra de Dios es fidedigna. No confiamos en nuestra propia experiencia, ni tampoco creemos en nuestros propios sentimientos, sino que creemos en la palabra de Dios. Él dice que el Señor Jesús no solo ha llegado a ser nuestra justicia, sino también nuestra santificación al vivir en nosotros. Por lo tanto, podemos decir que Cristo no solo es nuestra justicia, sino también nuestra santificación. No necesitamos sentir que Cristo sea nuestra vida o nuestra santificación, creemos que Él es nuestra vida y nuestra santificación. La palabra de Dios es digna de fiar. Cuando Dios dice que Cristo es nuestra vida, nosotros también decimos que lo es. Cuando dice que Él es nuestra santificación, nosotros también decimos que lo es. Cuando Dios dice que Cristo es nuestra victoria, también nosotros decimos que Él es nuestra victoria. Creemos en todo lo que Dios diga. En una oportunidad le pregunté a una hermana si ella ya había soltado todas las cosas, y ella respondió: sí, porque Dios dice que estoy juntamente crucificada con Cristo. Después le pregunté si ella había vencido, pero no se atrevía a decir que sí, porque no se sentía segura. Le dije de una manera franca: hermana, Dios dice que Jesucristo es su vida, pero usted dice que quizás no lo sea. Dios dice que Jesucristo es su santificación, pero usted dice que es posible que Cristo no sea su santificación. Dios dice que su gracia le basta a usted, y usted dice que la gracia de Dios tal vez no le sea suficiente. Entre usted y Dios, uno debe de estar mintiendo. O Dios está equivocado o usted lo está. ¿Se atreve usted a decir que Dios es mentiroso? Dios dice que Cristo es su vida, pero usted dice que tal vez no lo sea. Dios dice que Cristo es su santificación, pero usted dice que quizás no. ¿Está usted dando a entender que la palabra de Dios no es confiable? En ese momento la expresión de su rostro cambió y replicó inmediatamente: no quise decir eso. Yo sí creo en la palabra de Dios. Si aún estamos dudando, si todavía nos preguntamos si Cristo es nuestra vida, o si Él es nuestra santificación, esto no es insignificante. Puedo decirles francamente que así estamos haciendo a Dios mentiroso. Hablé con otro hermano, y le pregunté si él había soltado todas las cosas. Me dijo que sí. Luego le pregunté si había logrado vencer, y me dijo que no, pero que sabía cuál era su problema y que no era un problema grande. Como tenía que irme en pocos minutos, oré a Dios pidiendo que me diera sabiduría para decirle algo. Así que le dije. Usted sonrió y dijo que no tenía fe sin darle mucha importancia. Pero a los ojos de Dios esto es un gran pecado. Es un gran pecado no creer en la palabra de Dios. Dios dice que Cristo es nuestra vida y santificación. Él dice que Cristo es nuestra victoria y que su gracia nos basta. Pero no podemos creer y hasta pensamos que es un asunto trivial al expresarlo con una sonrisa. Debemos saber que hemos cometido un pecado muy serio. Debemos volvernos al Señor y decirle: Dios, no he creído a tu palabra. He pecado contra ti. Por favor, perdóname y quita mi corazón malo e incrédulo. Te suplico que quites este pecado de mí. Algunos no creen, pero todavía siguen sonriendo. Creen que la incredulidad no es algo serio, pero en realidad es un gran pecado. Este pecado es más grande que el pecado de cometer adulterio o matar. Debemos decirle a Dios: perdóname por haber pecado contra ti.
Señor, quita de mi corazón la incredulidad. Si llamamos pecado a la incredulidad, lograremos vencer. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios. Qué maravilloso es 2 de Corintios 12, 9, que dice: bástate mi gracia. Qué maravilloso es 1 de Corintios 1, 30, que dice: Cristo Jesús, hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Qué maravilloso es Colosenses 3, 4, que dice: Cristo, nuestra vida. Si nos aferramos a la palabra de Dios y creemos en ella, todo irá bien en nosotros, aunque las circunstancias no nos acompañen como quisiéramos. Aunque solo tengamos un versículo de la Escritura o una palabra de parte del Señor, tendremos la garantía y venceremos. Recordemos también que para poder tanto creer como experimentar la palabra de Dios, es necesario que ejercitemos nuestro espíritu, ya que, todo lo que Dios hizo por nosotros y todo lo que Él es una realidad en nuestro espíritu y no en nuestro hombre natural. Mi pan partido. Palabra clave.